conectando con la fuente, la palabra que edifica. Es la luz en mi sendero, la que mi alma santifica, la base que me sostiene, la fuerza que me hace crecer, la voz de Dios que me enseña y me ayuda a florecer. Tu palabra es la guía, mi esperanza cada día, la palabra que edifica y mi vida. Comenzamos. Esto es La Palabra que Edifica. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a La Palabra que Edifica, aquí con su amigo Daniel Vences y con su amigo Luis Saldívar. Bueno, pues en esta ocasión traemos un tema, como ya se la saben, ¿no? Aquí hablamos temas interesantes, pero son temas bíblicos, temas que son inspirados por Dios, y el título está muy chido, está muy interesante. El título se llama De tal palo, tal astilla. Ya se imaginarán de qué vamos a hablar cuando uno usa esta frase coloquial, ¿no? Sí, claro. De tal palo, tal astilla, a veces pues se refiere uno como a, así como es el papá, es el hijo. Y los nietos posiblemente, ¿no? Sí. Los bisnietos quizá también. Sí, así es. Entonces, pues, nada, solamente vamos a hablar acerca de las maldiciones generacionales. Así es. ¿Qué te parece este tema, Luis? Es un tema que estuvimos sí, pues obviamente orando, pero sabemos que es un tema donde obviamente lo acabamos de decir o lo acabas de decir, donde implica a los padres, quizá igual desde abuelos, padres, hijos, y así sucesivamente se va haciendo, o se va dando más bien, ¿no? Pero esto de las maldiciones generacionales es un tema pues muy importante que debemos de saber, porque hay veces que quizá nosotros hacemos cosas que no debemos de hacer y decimos, ¿por qué las hacemos? O por qué los nietos o por qué los hijos lo hacen, ¿no? Claro. Pero es ahí donde vamos a comenzar a desarrollar esta parte de el por qué comenzamos o por qué nuestra familia comienza con esas maldiciones, ¿no? Ok, muy bien. Bueno, pues miren, las maldiciones generacionales se refiere a los patrones de pecado o consecuencias de pecado que se transmiten de una generación a otra dentro de una familia. Así es. Imagínense qué interesante, dentro de una generación a otra, no es nada más ahí de unos años, sino de una generación a otra. Pueden pasar cientos de años y tu familia está atravesando por las mismas consecuencias de pecado o por los mismos pecados. Así es. Y ahora, Dani, ¿tú crees que se puedan romper esas maldiciones? Sí, claro que sí. Claro que se pueden romper, Claro. Y más adelante les vamos a decir cómo podemos romper con esas maldiciones, porque mucha gente va a decir, ahorita lo que estás diciendo, ¿no? Va a decir, ¿cómo puedo romper con esa maldición? ¿Por qué sigo pecando? Acabas de decir algo de que son patrones de pecado, ¿no? Sí. Pero claro que se pueden romper con esas maldiciones, por eso es que estamos tocando este tema, ¿no? Así es. Entonces, el título por eso se llamó De tal palo, tal astilla, pero hay que romper con ese, ya no ¿qué es dicho, no? Ese dicho coloquial dicho que hemos secular, escuchado, coloquial, ¿no? Así es, miran, las maldiciones pueden manifestarse en forma de adicciones, problemas de salud, crisis financieras o comportamientos destructivos que se repiten a lo largo de las generaciones. La idea es que los hijos pueden heredar no solo las consecuencias de los pecados de sus padres, sino también patrones de comportamiento que perpetúan esos pecados. Desde que Adán y Eva, pecaron, todos nacemos con esta tendencia al pecado y a la rebeldía ante Dios. Hay familias en las que prevalecen pecados específicos. Pueden ser alguna adicción, actitud de pereza, desinterés frente a la vida, mala administración financiera, pecados sexuales, bueno, etcétera. Hay muchas formas de pecado y de maldición. Son muchos los ejemplos, pero todos ellos pueden vencerse de una forma, rindiéndose ante Dios. Así es. Entonces, lo que acabas de comentar, Dani,
todo se hace de generación tras generación y a veces no sabemos desde dónde comienza esa maldición, ¿no? Claro. No sabemos si en el caso a lo mejor mío viene desde mi tatarabuelo, desde mi bisabuelo, o no lo sabemos, ¿no? Porque no sé si tú te has preguntado cómo habrán sido o de qué descendencia pues venimos, ¿no? De cómo serán nuestros bisabuelos, tatarabuelos, pero a partir de ellos, obviamente también de acuerdo a lo que a la idolatría que ahorita vamos a hablar más adelante, pero de acuerdo a las creencias que ellos tienen, también que creen, ahí se abren puertas a esas maldiciones, a esas ¿no? maldiciones Y eso arrastra también hacia la gente. Ahorita en este libro que tengo aquí, voy a tocar un punto muy importante acerca de eso, de que de todas las generaciones que están arrastrando los hijos cuando no tienen ese temor de Dios, ¿no? O como dice aquí, cuando no se rinden a Dios, ¿no? Entonces vamos a tocar este punto para comenzar a seguir desarrollando esto. Voy a leerles un versículo que está en Éxodo 20, es verso 4 y 5. Dice, no te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolera que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. En otra versión de la Biblia, Reina Valera dice, yo soy Jehová, Dios fuerte y celoso, que maldigo el pecado de los padres hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Hablábamos hace un rato, antes de comenzar el podcast, ¿qué es aborrecer a Dios? ¿Qué es aborrecer a Dios, Luis? Aborrecer a Dios, pues es no tener esa obediencia, ¿no? Estar lejos de su caminar, ¿Sí? De su caminar con Dios, yo lo veo de esa manera, y por supuesto aborrecer a Dios, metiendo esa palabra de aborrecer, pues es no tenerle quizá ese cariño, ese amor, ese respeto, ¿no? Porque esas personas quizá que aborrecen lo malo, que aborrecen lo bueno, pues obviamente pues no tienen ese amor, ¿no? Por Dios, claro. ¿No? No tienen ese amor por las cosas que uno hace, ¿no? Claro, yo podría pensar que aborrecer a Dios es, pues como dijiste, no, simplemente no caminar bajo sus ordenanzas, bajo su ley, y está bien interesante, ¿no? Porque pudiera haber gente que se dice creer en Dios, que se dice que ellos con Dios están al 100, ¿no? Pero al final su vida la viven no de acuerdo a la ley de Dios o de acuerdo a los mandamientos de Dios, sino que la vida la viven de acuerdo a sus propios placeres. Entonces, ahora sí que a otro dicho secular, puede la gente decir que cree en Dios y que está cerca de Dios, pero decían unos camaradas por ahí, de lengua me como un taco. Entonces, no solamente es decir yo las cosas, sino que realmente mi vida, mi caminar sea eso, que realmente mis pensamientos, mi corazón, mi actuar sea conforme a los mandamientos de Dios. Y ahí es donde yo voy a de verdad encontrar una bendición de Dios y no la maldición. La maldición la encuentro cuando no nomás lo hablo y lo digo. Sí. Cuando nomás digo que creo en Dios y que yo con Dios todo bien y que Él sabe que todo bien, pero todo lo demás de mí, mi actuar, mis pensamientos, mi corazón, habla todo lo contrario. Todo lo contrario. Aquí algo que yo quiero como resaltar, Dani, dice acerca de, o complementando algo de lo que tú estás hablando, ¿no? Por ejemplo, dice aquí, una actitud de pereza o una mala actitud, o quizá también acerca de hay personas quizá que son iracundas, ¿no? Otra cosa es una mala administración, ¿no? Quiero tocar este punto porque muchas veces, pues a lo mejor entre familias
pues viven en esa mala costumbre de no saber administrar sus finanzas, Claro. ¿no? ¿Por qué? Una de ellas es quizá porque tienen algún vicio, Ujú. ¿no? Entonces, cuando una persona tiene un vicio, obviamente no va a poder tener esa administración de su dinero Claro. y lo va a gastar o lo va a malgastar. Entonces, quizá por eso en la palabra de Dios, pues Dios nos promete prosperidad. Dios no quiere que vivamos en pobreza, ¿no? Pero muchas veces por nuestras malas decisiones administrativas o porque realmente vivimos alejados de los caminos de Dios, pues no tenemos esa prosperidad de la cual la Biblia nos habla, ¿no? ¿Y qué crees? Mucha gente se aleja. Sí. Mucha gente, yo tengo bueno, sé de un caso de una persona que conocía de Dios, seguía a Dios, pero ¿qué crees? No le iba bien Al no ser económicamente, prosperado, pues se no prosperó, alejó. se alejó, exactamente. Entonces, al no ser prosperado, ¿qué crees? Que empezó a meterse quizá a otro tipo de, pues de secta, llamándolo Ajá. así. Entonces, pues dejó del camino de Dios Y vienen las y vienen, maldiciones. vienen Y esas hay, maldiciones. y en realidad, acercarte a Dios no te, o sea, el puro simple hecho de estar yo aquí no me garantiza que la maldición se rompa, ¿no? Eso lo vamos a hablar más adelante, pero Ujú. algo que quiero aquí entonces aclarar es, ¿quién puede maldecirnos? Ok. Pues Dios puede maldecirnos, lo Sí. leíamos aquí, ¿no? Que Él maldice hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Él puede maldecirnos, Ujú. Dios. Otra persona o otras personas que pueden maldecirnos son nuestros propios padres. Ujú. Eh, Ok, sí. en el libro es Génesis, creo. Sí, En Génesis. el libro de Génesis habla de Noé, Ujú. de que Noé maldijo a su hijo por una acción que hizo su hijo que tampoco fue la correcta, ¿no? Ujú. Eh, la Biblia habla de que el hijo descubrió la La desnudez del desnudez. padre, entonces el padre pues en su enojo tal vez o en su derecho, no lo podría yo decir como que no Ujú. tenía derecho tampoco, ¿verdad? Ujú. Pero más bien en su enojo, ¿no? Porque como padres hay que tener el cuidado también de lo que hablamos hacia nuestros hijos. En su enojo lo maldijo y también los padres entonces tienen la capacidad de maldecirnos. Les voy a contar una historia real, Ujú. real, de la vida real. Así rápidamente, por ahí escuché de algunas personas que, bueno, el papá de este chavo, murió ya el chavo, eh, le gusta la tomadera, Ujú. al chavo también le gustaba la tomadera, entonces por ahí en una parranda, en una cosa ahí, salieron mal, salieron peleados y por ahí yo llegué a escuchar personas, ¿no? Que decían que el papá le gritaba, ojalá te mueras y a puras cosas feas que no puedo decir yo porque Dios se Ajá. enoja. Pero, Sí. pero la verdad o sea, le decía, ojalá te mueras y a puras mentadas y a puro esto bien feo, ¿no? Entonces pasó que al siguiente día se murió. Entonces, cuidado, papás, cuidado con lo que tú le dices a tu hijo, porque tú como papá tienes Ujú. la autoridad Autoridad. de bendecir o Ujú. de maldecir a tus Así es. hijos. De bendecir Así es. también, lo digo de bendecir. Ujú. En vez de que le digas a tu hijo, eres un tonto, no le digas eso porque sí va a ser un tonto. Sí. Mi hijo, tú eres una gente inteligente, tú eres un hombre sabio, échale ganas y empieza a declarar bendición sobre tus hijos porque las palabras de los papás tienen poder sobre los Pues, hijos. exactamente. Y ahí lo que estás diciendo, Dani, pues pues sabemos que Dios le dio esa autoridad, ¿no? Al hombre, ¿no? De Sí, ser ese líder de cabeza de hogar. Entonces, por eso, como dices tú, tiene esa responsabilidad, ¿no? responsabilidad, De, sí. pues, de saber cómo habla a sus hijos, ¿no? Así es. Precisamente tuvimos en la reunión que tuvimos de la iglesia, pues nos hablaron de que los padres debemos de saber cómo hablarle a nuestros hijos, ¿no? Claro. Porque, y también tocamos un punto
en los podcasts anteriores de que de que los hijos son la herencia, ¿no? Ujú, Que sí, la Dios herencia que Dios nos dio, Dios y nos dio. la Entonces, herencia se cuida. y se cuida exactamente. Entonces debemos de ser muy sabios de la forma en cómo hablamos a nuestros hijos, ¿no? Y en el caso que tú dijiste, sí es un testimonio muy fuerte, porque pues, mira lo que le pasó a esta persona, ¿no? Sí, ¿no? Y bíblicamente ahí está, ¿no? Noé maldijo a su A su hijo hijo. y su hijo fue maldecido. Ujú. Fue, si leemos la Biblia más adelante, su descendencia fue maldita, fue una descendencia maldita, ¿no? Entonces, ¿quién tiene el poder de maldecirnos? Dios. Dios. Dios, cuando Ujú. nosotros no le amamos, cuando nosotros aborrecemos, cuando Aborrecemos lo que nos decimos manda. que ay, Diosito, y que esto y que el otro, pero al final nuestro actuar es Es todo lo diferente, ¿no? contrario, ¿no? Dios, Ujú. nuestros padres y también nosotros mismos nos podemos maldecir. ¿De qué manera? Ujú. ¿De qué manera, Luis? Ok, número 1, podemos nosotros maldecirnos, aquí como lo queremos detallar, por la idolatría, La ¿no? idolatría Número 1 es es como algo la que acarrea maldición hacia maldición, nosotros. exactamente. Esa idolatría es algo, como bien en Éxodo que leímos, que Dios es un Dios celoso, Así es. entonces a Dios no le agrada que tengamos ídolos. Ídolos no bueno, tiene como diferentes Pues, formas de tener un ídolo, ¿no? claro, claro. Amor al dinero, ese puede ser uno. Amor a la moda, Sí, ¿no? sí, Es sí, sí. otro ídolo porque le damos más A un importancia artista. a un artista. Actualmente ya en la sociedad, la gente, yo luego me pongo a ver pues, en el Facebook o en las noticias salen, ¿no? Como la gente ama mucho a Shakira, por así decírtelo, ¿no? Sí, Pero mucha gente va a los conciertos quizá, pero le agrada más quizá pues esas personas, ¿no? Y eso ya es pues es una idolatría, ¿no? Al Amor al final dinero. yo creo que podríamos catalogar o podemos definir la idolatría como amor a algo o poner en primer lugar, algo antes que a Dios. Ujú. O sea, a Dios lo haces a un lado y lo otro lo pones en el centro de tu vida. Para mí eso es definir la idolatría así muy sencillo, Sí, ¿no? así es. ¿Cómo sé yo eso, no? ¿A qué le dedico más tiempo? ¿En qué me esfuerzo Que es más? nuestra prioridad, ¿no? ¿Cuáles son nuestras prioridades? Porque mira, yo una vez vi, bueno, ya tiene tiempo de eso, ¿no? Que creo que este cantante Bad Bunny vino a un concierto a México, algo así, Ujú. y llegué a escuchar que cobraba 10,000 varos el boleto, no manches. 10,000 Sí. pesos. Y todavía, ahí te va, yo te apuesto que hubo gente que se endeudó para ir al concierto, se Ujú. endeudó. Hubo gente que durmió ahí para alcanzar los Afuera, primeros ¿no? lugares, allá afuera, ¿no? Para alcanzar los primeros lugares. Sí. Y esto es lo más duro, ¿eh? Esto es lo más duro. Te aseguro, te lo puedo asegurar, que tal vez más de uno que se dice que cree en Diosito, que va a la iglesia los domingos, ya sea de la denominación que sea, Ujú. fue ahí. Fue ahí. Sí. Más de alguno fue de esos que tal vez se endeudaron, que tal vez durmieron ahí. Entonces, ¿qué está en primer lugar? Ujú. ¿Qué está en primer lugar, el artista o Dios? Exactamente, pues el artista. A veces llegas a la iglesia el domingo y todos llegan tarde o a veces la iglesia está bien vacía y esos conciertos están a reventar. Exacto. Y algo que a mí me pega de eso, o me pegó en algún momento, Dani, que nos decía nuestro pastor, como en los bailes, como en las fiestas, ahí sí bailan y se mueven, y aquí no quieren ni aplaudir, no quieren ni moverse, ni bailar para No. Dios, ¿no? Entonces eso también es algo Luego que influye señoras mucho, ¿no? las señoras o las muchachas que eran fiesteras, regresaban de los 15 años con los tacones en la mano, así, y ya descalzas por la calle porque ¿Y por qué te le quedas viendo a nuestra productora? Ah, no es cierto. descalzas por la calle porque el miedo le daban al baile con todo, ¿no? Y a veces en la iglesia es difícil lanzarle a Dios, entonces, Sí. ¿qué es lo que está primero en tu corazón? Eso es la idolatría. Y también vemos, antes de continuar con el segundo punto, también vemos en el Antiguo Testamento cómo los israelitas
Ujú. adoraron a otro Dios, ¿no? Claro. Como los israelitas muchas veces, pues tan solo se hicieron el becerro de oro, Ujú. ¿no? ¿Por qué? Porque estuvieron esperando mucho tiempo a que Moisés bajara del monte, y entonces se desesperaron y pues ahí hicieron ese, pues sí, digo, ese becerro donde se inclinaron ante él, ¿no? Y vemos por ahí también muchos casos, ¿no? Fíjate algo bien interesante de ese punto del becerro, es que nos hacemos, ¿cómo te digo? Es como lo que te digo, lo vuelvo a repetir, yo creo que Dios trae algo con esto de que el que Ujú. habla, de que quiere mucho a Diosito. Si se fijan ahí en el Éxodo, donde habla de esta parte del becerro, dice, Aarón dijo, hagamos fiesta a Jehová. Ujú. Ellos le pusieron Jehová a ese becerro. Ellos creían que ese becerro era Jehová. Entonces, la idolatría es también que te hagas a un Dios, que tú digas que crees en Jesucristo y que crees en Jehová y que crees en el Espíritu Santo, pero al final lo haces a como tú quieres hacerlo, a tu manera. Es que Dios es amor. Entonces, si yo Ujú. cometo este pecado, no me pasa nada porque Dios es amor y todo lo perdona y todo. No, es que Dios no es así. Sí es amor, pero también es fuego consumidor, dice la palabra, ¿no? Entonces, eh, eso es idolatría. A veces hay gente que tal vez no idolatra dinero, no idolatra un artista, no idolatra, pero se hizo un Dios a su gusto. A su gusto. Y lo que dices tú, Dani, fíjate que se me vino a la mente antes de yo conocer de Cristo, pues me invitaron ya les había comentado en los podcasts anteriores que me invitaron a mí bueno, me invitaron a lo de Alcohólicos Anónimos. Y discúlpenme si hablo mal o discúlpenme Es lo que es nomás. sí, o sea, lo que tengo que decir, ¿no? Pero es algo que yo creo y yo sé que está mal. Por eso es algo o es una secta, por así decirlo, yo quiero llamarlo así, que no es la correcta. Sí, Y es un lugar donde yo no me sentía a gusto, en primera porque hablaban groserías. Yo dije, pues que yo tenga entendido y no sabía mucho de la Biblia, ¿no? Digo, deja las no conozco maledicencias, mucho, pero, dice. o sea, hablaban con groserías. Pero algo que no me agradó, que dijeron como testimonios, ahí los señores que iban, es que dice, vamos a imaginar que esta es una piedra. Y nos decían, si esa piedra te hace el milagro y tú le pides a esa piedra y te hace el milagro, pues tienes que creer en esa piedra Uy, porque en esa no, no, piedra está Dios. Entonces yo dije, no sé, horriblemente. como que no, algo No, no me no, no. agradó, sin saber, fíjate, sin saber. Entonces yo dije, no, creo que este no es un lugar que Dios quiere que yo esté aquí, ¿no? Ese señor quería una lámpara mágica. Yo creo. Entonces, imagínate, le hace creer a la gente, o le hacen creer a la gente que es más, dijeron un día que en el perro, si Dios te puede hablar a través del perro, no sé, algo así comentaron, pero tienes que creer en eso, si te hace eso te hace el milagro, tú tienes que creer en eso. Sí, Entonces yo dije, creo que eso no está bien. al final malentienden Ujú. quién es Dios, ¿no? ¿Quién es Dios? Porque quieren una lámpara mágica, porque creen que ya porque es Dios puede hacer lo que yo le diga. Ujú. Entonces, muchas veces les podría decir, y eso sí se los puedo decir, que tal vez les va a hacer más milagros un vaso que Dios. Porque Dios no es una lámpara que tú la puedes mover a tu antojo y a cada que tú quieras. Ujú. Pues no. Que me aparezcan 10,000 pesos. No, es que pues, Dios es soberano, Él es sobre todas las cosas. Sí. Nosotros somos los que le debemos de rendir respeto a Él y darle nosotros nuestra adoración. Ujú. Entonces estas personas tal vez, pues, quieren una lámpara mágica y ya porque te hizo el milagro de esto, ya vas la gente sobre eso. Por eso ese tipo de creencias, por eso hay tantas sectas y donde hay muchísimos ídolos Así de es. yeso, ¿no? Que la misma palabra También. dice, tienen ojos pero no ven, tienen manos pero no tocan, tienen boca pero no hablan. Entonces eso no es Dios. Si te hizo un milagro, tal vez te lo hizo el chanclas Chanclas. para desviarte de Dios. Sí, claro. ¿Qué crees que apenas estuve escuchando un podcast acerca de la santería? Ujú. De toda la gente que hace santería y dice que obviamente los santeros utilizan esos ídolos, esos santos también para obviamente, no sé, para engañar a la gente de que pues también les hablan de Dios. Entonces esos santos pues también están ahí dentro de esa santería. Entonces ahí es donde obviamente
eso habla acerca también de la idolatría, ¿no? La idolatría, así es. Tocamos el segundo El punto. segundo punto para acarrear maldición generacional a nuestra vida es un pecado recurrente en mi familia. Si yo como padre de familia tengo el pecado de robar, voy a tener hijos rateros. Eso es lo que va a pasar, porque no me arrepiento de mi pecado, sino que pecado, cuando nos referimos a pecado recurrente, es que hoy robé y mañana también, y pasado mañana también, y toda la semana robé. Sí. Eso es un pecado recurrente, ¿no? Todas las personas llegamos a cometer pecados, pero lo que hace la diferencia entre alguien que de verdad quiere seguir a Dios es que ya no tiene un pecado recurrente en su vida. ¿Cómo lo podría decir? Tampoco voy a usar la palabra accidente porque nada, no pasa en accidente, no es que ya pequé por accidente, no es así, sino es porque realmente a veces somos débiles, ¿no? Pero el pecado recurrente es no dejarlo de hacer, es más, ya vivir, ya que se me haga normal eso. Así es. Eso es un pecado recurrente y eso atrae maldición generacional a mi familia. Y también lo que hace eso, Dani, es de que, por ejemplo, nosotros en algún momento fuimos hijos, Claro. ¿no? Entonces también algo que hace esto de pecado recurrente para mí es que yo veo lo que hace mi papá, ¿no? Yo copio, ¿no? Lo que hace mi papá, sí. yo copio lo que hace quizá mi abuelo, ¿no? Sí, pues en lo algún momento aprendemos. lo aprendemos porque somos esponjas, ¿no? Y Así lamentablemente a veces hacemos más lo malo que lo bueno, ¿no? Sí. Eso lamentablemente hacemos más a veces las cosas malas que las cosas buenas, Así porque es es. lo que nos gusta lo que nuestra carne quizá pide, ¿no? Entonces, ahí depende de nosotros también de romper con esa maldición, ¿no? Claro, ¿no? Y yo, por ejemplo, te digo algo así rápido y lo digo con todo respeto, ¿no? Quizá a veces en algún momento de mi vida, pues sí, voy a decir esto, ¿no? Pero quizá a mi papá le gustó tomar alcohol, Ajá. le gusta tomar alcohol, ¿no? Pero él también, mi abuelito, Sí, son cosas que tomaba alcohol. siguen y siguen. Y siguen, pero entonces a mí por algo, no lo sé, pero por algo el alcohol nunca me agradó, Ay, pero quizás sí hacía otro tipo de pecados, ¿no? No con Sí. esto estoy diciendo que yo sea perfecto, no, pero el alcohol a mí no me llegó a agradar y un día, y lo voy a decir y si mi hermano lo llega a ver, que me perdone, pero pues es que pongo un ejemplo para que más gente aprenda, ¿no? Todos aprendemos. Al Y cabo eso no me saben quedó. quién es el hermano de Luis. Sí, no sabe. Pero si mi hermano lo llega a ver, mi hermano, y no digo nombres, ¿no? Pero mi hermano me dijo, yo soy borracho porque mi papá también lo es. Me acuerdo perfectamente de esa frase. Sí. Y yo le digo, no, pues ¿cómo puede ser aunque, o sea, que tú digas esto, ¿no? Entonces, yo esto lo digo, pues yo sé que el Espíritu Santo hace que yo diga este tipo de cosas, y no para ventilar a mi familia, ¿no? Simplemente lo digo porque sé que es algo para que ustedes en casa lo aprendan y nosotros lo aprendamos, y que es un claro ejemplo de que no podemos seguir con con esas maldiciones, ¿no? Y que depende de nosotros romper con esas maldiciones. Entonces, como les digo, a mí no me agradó el alcohol, no me gustó, sí obviamente lo llegué a probar, pero quizá yo practicaba otros pecados, ¿no? Que quizá a lo mejor mi hermano y mi papá a lo mejor no hacían, no lo sé, pero yo en mi caso el alcohol, lo digo abiertamente, es algo que a mí no me agradó, y yo rompí con esa maldición, ¿no? Del pecado. Sí, por decir vamos a tocar un punto acerca como de algunos ejemplos, ¿no? De maldiciones, el por qué pasa esto. Hay familias que yo creo que en estos tiempos como que se ha dado un poco más, ¿no? Pero hay familias que por decir, mis papás son padres separados y cuando yo tuve mi matrimonio, lo destruí también. Y el que sigue, ¡pum!, Lo también. mismo. Y el que sigue, también. Y así, ¿no? Hasta que alguien dice, oye,
aguanta, esto no está normal, esto Ujú, no no es es normal. correcto, ¿no? Ujú. Entonces, y fíjate qué es lo más interesante de esto. Incluso las familias cristianas, las familias que siguen a Cristo, tienen maldiciones generacionales que no han roto porque tal vez no han tomado las riendas del asunto, ¿no? De decir, hasta aquí se va a Hasta aquí romper esto, ¿no? rompemos. Hasta aquí ya no va a haber para adelante esto, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de, eh, te digo, o hay otras mujeres, ¿no? Mujeres que tal vez el marido las golpea, la mamá, y También la hija se casa con un marido golpeador, golpeador. ¿sí? Así es. Gente que también a lo mejor, pues hablando ya otra vez del dinero, ¿no? Que mis abuelos, o los no míos, ¿no? Abuelos, padres, hijos, y que no les va bien económicamente Ujú. por lo mismo, pero hay gente que obviamente también, gente que abuelos les va bien económicamente, los hijos les va bien económicamente bien, pero, o sea, siguen arrastrando también esa economía buena, ¿no? Lo digo así abiertamente, que les va Sí, bien tanto al abuelo, le fue bien al papá, le fue bien al hijo, el hijo del hijo le va bien, pero también allí, al punto de que quiero llegar es que les va bien porque administran bien su dinero, claro. pero ojo también aquí, quizá sean personas que su primer amor no sea Dios, ¿no? Yo Sí, lo pues sí. veo, voy a decir esto, ¿no? No sé. Cuando estuve trabajando en Electra, ¿qué crees? Que algo que no me agradó es que los trabajadores de Electra, yo lo veía así, casi idolatraban a Ricardo Salinas, que es el dueño Hoy nomás. de, Y tan pues, de esta empresa, endrogado que ¿no? tiene a México. Y exactamente en ese tiempo hubo noticias acerca de este hombre, ¿no? Pero la gente decía, no, es que nuestro patrón es muy bueno, nuestro patrón esto, nuestro patrón aquello, por todas las fundaciones que tiene. Entonces yo decía, como que a mí no me agrada esto que estén como que idolatrando a este hombre porque, pues, por un lado dicen cosas malas de él, pero ellos, ¿por qué no dicen de esas cosas malas que está haciendo esta persona, no? Yo creo que está prohibido. Yo, exactamente, está prohibido, ¿no? Entonces, ¿por qué toco este punto? Porque su papá fue el que obviamente empezó con esta, pues de que les iba bien económicamente, Ujú, ¿no? Y sí. él heredó eso, pero ¿a costa de qué? Al final, Y yo me pongo a pensar, Dani, ¿estas personas tendrán a Dios en su corazón? yo creo que al final esa no es la prosperidad de la que Exacto, Dios habla, ¿no? exacto, sí. O sea, tampoco vamos a negar que la prosperidad que Dios habla es material también, Ujú, o sea, no seamos tan negligentes ujú, porque luego a veces creemos que el cristiano o el que cree en el que quiere caminar con Dios tiene que ser pobre siempre. sí, ¿no? No es así, pero la prosperidad de la que Dios habla es en todo, ¿no? O Ujú, sea, sí, en una todo. prosperidad material o económica buena, una buena casa, un buen carro, pero también una buena relación con tu familia, con tus hijos, con tu esposa, con tu comunidad de iglesia, Ujú, todo eso es la prosperidad, ¿no? sí, claro. Entonces, vamos al tercer punto. Ujú. Entonces, tercer punto, abrir puertas a la brujería. Abrir puertas obviamente conlleva a la adivinación y también a sectas, Uy, ¿no? yo tengo una historia O bien loca de sectas. esa cosa, ¿eh? A ver, cuéntanos. De una vez, Yo tengo una cuéntanos. historia bien loca. No, en realidad si le abres Ujú. cuando abres, no, y las maldiciones de esa, cuando tú te metes Abrimos la puerta, ¿no? con brujería, con sectas, con esta cosa, no, hombre, olvídate, de por sí las maldiciones del pecado son feas. Esto es a veces un poco más tremendo, ¿no? Am, yo, yo, yo he escuchado, a mí no me llegó a pasar, pero he escuchado Ujú. luego la gente que tiene posesiones satánicas y demoníacas y que se les mete y se manifiesta el diablo y o sea, unas cosas feas, ¿no? Pero a mí una cosa que me pasó bien extraña, ¿no? Extraña, extraña. Antes de que yo llegara a la iglesia y caminara una vida con Dios de verdad, Ujú. pues no digo que al 100%, pero como al 99, ¿verdad? Pero de verdad querer caminar con Dios y en sus Ujú. mandamientos. Antes de todo esto, yo trabajaba en Toluca y había un hombre de ahí, de los compañeros de trabajo,
que decían que leía la mano, Ujú. que leía la mano y que nada. Y yo, pues yo era bien locochón y, a ver, léeme la mano, si muy salsa, yo ni te creo nada. Y así yo no, pero como yo en cotorreo, y me leyó la mano y me hacía, no, aquí dice que te vas a accidentar y te vas a morir tal día y que te vas a morir de un accidente y así, ¿no? Y bueno, y así pasó y yo la verdad lo juzgué loco, ¿no? Y al tiempo pasaron meses, como que de repente pensaba en esa cosa, ¿no? Que Ajá. me había dicho este hombre. Bueno, pues ya, me salí de trabajar. En realidad no éramos amigos, ¿eh? Así como que de vernos, nos veíamos para trabajar y ya, ¿no? Hasta ahí. Pero amigos, amigos, de comer juntos, de tener Ujú. un tiempo de conversación, algo. No, no éramos amigos. Entonces, pasó tiempo, llegamos a conocer de Cristo con mi familia y todo. Y yo creo que ya había pasado como un año de que empezamos a caminar en, en- en los mandamientos de Dios, de ir a la iglesia, de empezar a servir a Dios. Ya había pasado como un año y un día me sonó el teléfono. Y era este ¿Quién vato. es? Ah. Neta, pues, o sea, oye, que me habla y, ¿qué O sea, onda? reconociste su voz Sí, y... sí, o Ah. sea, ahora lo chistoso es que yo ya había cambiado de número. Ujú. O sea, ya no había tenido contacto con estas personas de este trabajo, ya nada, o sea, yo creo que tenía más de un año que nunca había platicado con este hombre ni Ujú. nada. Y un día así me sonó el teléfono y me habla y me dice, ¿qué pasó? O sea, todo medio acá, ¿no? Ajá. Digo, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué se te ofrece? ¿No te moriste? Le digo, ¿qué te pasa? Le falló su, ¿Qué te pasa? su adivinación de ¿Cómo la que no mano. te moriste? Ujú. No, es que te hablaba porque, pues, me acordé que te ibas a morir o no. No, hombre, sácate que le cuelo. Imagínate Sí. oye, qué tontería tan. Y la neta, luego después de ese día que me habló, la neta me paniqué y andaba unos días así, ¿qué me vaya a pasar? Este cuate me va a venir a poner un 4 o algo, me va a matar él. Ujú. No, Sí, sí, sí. entonces, ay, no, te metes en unas cosas feas. Está Feas. feo eso, ¿no? Entonces, Este, imagínate, sorprendente, Dani, que como dices tú, pues o sea, el diablo también sabe y utiliza sus poderes, ¿no? Porque sí, dices tú, claro. ya habías cambiado de número, ¿cómo No, ya, consiguió tu número, pues yo no? qué sé. Y luego, pues, obviamente sabemos que todas esas cosas, cuando pues una familia también empieza en esos temas, también sabemos que eso es una maldición, porque en caso de la brujería, ¿no? Muchas veces yo he visto casos también de una mujer que su mamá era bruja y Ujú. después a ella le enseñaron a ser bruja y ya tenía, pues, hacía pactos ya satánicos también, pero esta mujer Dios fíjate nada más cómo sabemos que es Dios. Dios ¿cómo estaba diciendo ella? Estaba en ese lapso, no sé cómo Ujú. llamarlo, que esta mujer estaba viendo cosas, los cuadros, dice que estaba viendo cuadros o las imágenes que se le derretían, pero en ese momento Dios entró y le dijo que dejara de hacer ese tipo de cosas. Entonces ella en su podcast cuenta que ella, fíjate, se hizo peor que su mamá, porque ya hacía cosas muy fuertes acerca de la santería, pero Dios la rescató. Gloria a Dios la Dios. rescató y ella cuenta todo lo que hacía, incluso dice que fíjate que los satánicos, ellos no duermen. Ellos todo el día, toda la noche están pues están haciendo pactos. O sea, ellas son fuertes pues, en lo que ellos están haciendo, ¿no? Y uno Tremendo. que conoce de Dios, uno que trata de seguir a Dios, pues nosotros no hacemos todo lo que ellos hacen, ¿no? Entonces ellos sí son muy, son, son obviamente muy disciplinados, esa es la palabra. Y es más, se sabe en la Biblia también. Sí, Se sabe en la Biblia, ¿no? sí. Entonces, eso es muy, muy importante acerca de las sectas. Y yo conozco de un caso también, que de igual manera, no sé si te comenté afuera de cámara, pero de una familia que antes conocía de Dios o empezaba a conocer de Dios, dejó de hacerlo
y al parecer ahorita andan como que en una secta. ¿Y qué crees? Que yo veo a sus hijos y los veo bien mal. Sus Sí. hijos los veo bien mal. No, es que las Porque maldiciones son algo empiezan a tremendo, arrastrar esas tremendo. maldiciones. Y antes de continuar, Dani, no sé si tengas algún otro punto, quiero tocar el Claro, punto claro. No, a mí, del que no, hablamos. me encantó ese libro. Sí, no, pues dale lectura. Lo voy a leer. Es un libro que es la palabra, dice, ¿por qué creo que la Biblia es la palabra de Dios? Es ¿De quién libro. es el libro? Dale Es autor. de Phyllis Robinson. Phyllis Robinson. Ajá. Ahí búsquenlo, pues Búsquenlo. ahí lo que hemos leído, pues está muy bueno ese libro. Está muy Búsquenlo. interesante. Ahí Phyllis Robinson, Ujú. ahí nos mandas nuestro cheque de publicidad. Y quiero leerlo porque cuando empezamos a tocar este tema de las maldiciones, viene un punto muy importante que obviamente quiero que ustedes escuchen. Entonces le voy a dar lectura. Dice, la confianza en la palabra de Dios puede cambiar naciones enteras, puede cambiar a las personas también. Permítanme compartir contigo algunos ejemplos de la diferencia que produce una creencia en las Sagradas Escrituras en vidas de personas en particular. Esto también fue, como dices tú, una Pues, historia real. real, ¿no? Esto es real. Entonces dice, Max Hughes vivió en el estado de Nueva York, no creía en la educación cristiana, es decir, pues no creía En Dios. en Dios, aborrecía, En Cristo. no lo que decíamos nosotros, aborrecía a Dios, ¿no? Entonces dice, se casó con una muchacha de creencias iguales a las suyas, ¿no? Otra igual. Como dijimos en el título, ¿no? ¿Cómo es? De De tal palo, tal astilla, ¿no? Entonces se juntaron los dos, se conocieron, ¿no? Dice, de esta unión ha habido 1026 descendientes, 300 han parado en penitenciaría por un promedio de 13 años cada uno, y 190 de ellas han sido prostitutas, ¿no? Ha habido 100 borrachos y la familia le ha costado al estado de Nueva York la suma de $1,200,000. No hubo de ellos contribución positiva, o sea, nada de positivismo en la sociedad, ¿no? Pero hay otro caso, dice aquí, hay otro caso que se llama Jonathan Edwards. Vivió en el mismo estado. Él sí creyó en la educación cristiana. Se casó con una muchacha de creencias iguales a las suyas. De esta unión a la fecha que se hizo este estudio, ha habido 729 descendientes, o sea, menos descendientes que de la otra persona, ¿no? Pero más provechosos. Pero 729. Dice, de esta familia ha salido 300 pastores, 75 profesores de universidades, 13 presidentes de universidades, 70 autores de libros buenos, 3 congresistas y un vicepresidente de los Estados Unidos. Wow. Pero dice que hubo una excepción. Ajá. Sí, dice, con excepción de Aaron Burr, nieto de Edwards, que se casó con una mujer de carácter dudoso. La familia no le ha costado ni un solo dólar a este estado. Ese Aaron fue el negrito en el arroz. Fue el negrito sí, en no, el arroz. pero al final, miren lo interesante de esta parte, ¿no? Dice que creció, o sea, que este hombre estuvo en la misma ciudad, ¿no? O sea, no es el lugar, no es el lugar, no es tu situación, ¿cómo se podría decir? Tu clase social, no es nada de eso, simplemente es cómo, en quién crees, ¿no? ¿En quién crees? ¿En quién crees? ¿A quién rindes tu corazón? No es la ciudad, no es nada de eso, no es tu clase social, no es, que de mis descendientes salga un presidente de la república, no depende de en qué ciudad vivo, sí, ¿no? o en qué clase social estoy, depende de en quién creo yo. ¿En quién crees? De cómo empiezas a formarte tú, ¿no? Como hombre, o sea, cómo puedes, cómo nosotros rompemos esas maldiciones, ¿no? Pero Así es como es. tú dices, imagínate esta persona, Dani, 729 generaciones pasaron, o descendientes pasaron, y todo lo que hicieron, todas las cosas positivas que hicieron, demasiado, ¿no? No solo a la sociedad, sino a la humanidad, a ¿no? la humanidad. A la humanidad, porque escritores de libros, maestros de universidad, hay gente que
que son inspiración para los estudiantes siendo maestros de Son universidad. una guía, ¿no? Entonces, no solo aportaron a la sociedad, yo podría decir que a la humanidad, pero esto es porque el padre de estas generaciones creyó en la palabra de Dios, creyó en Dios y rompió con maldiciones que tal vez él traía también antes, ¿no? Entonces, bueno, dicho todo esto que de las maldiciones, ¿qué es la maldición generacional? ¿Cómo se manifiesta? ¿Quién puede maldecirnos? Queremos decirte a ti que nos estás viendo, si tú estás pasando por una situación, no sé, repetitiva dentro de tu familia, de tal vez financieramente, tal vez de pecado, tal vez así como tu papá, tu abuelo fueron adictos, tú también eres un adicto. Tal vez vives en situación de destrucción familiar, ¿no? Que no puedes durar 2, 3 años con una mujer y ya estás cambiando o con un hombre, sí. y ves que en tu familia ha existido esto, es porque hay una maldición generacional en tu familia. Entonces, la buena noticia hay una buena noticia, que tú tienes el poder de romper estas maldiciones. Así tú es. Tienes el poder. No el vecino, no nadie de ellos, tú en ti está el poder de poder cambiar tu historia de vida. Así es. De no seguir los patrones repetitivos que han causado tal vez tanto dolor en tu familia. Tú puedes cambiarlo y queremos darte aquí 3 puntos para que tú puedas cambiar esto, para que cambies tu historia de vida y la de los que vienen después de ti, de tus hijos, de tus nietos, de tus bisnietos, porque tú que nos estás viendo, eres el padre o vas a ser el padre o madre de muchas generaciones. Entonces de ti depende cómo esas generaciones pueden impactar a la sociedad y a la humanidad, no solamente, ¿cómo lo digo? ¿De qué manera impactarán? ¿De manera positiva o de manera negativa? Depende de ti. Entonces, el punto número 1 para romper las maldiciones generacionales es tener fe en Jesucristo. Qué sencillo, ¿no? Así. Sí. Fe en Jesucristo. ¿Y quieres leer el versículo? Sí. Dice 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Así es. Cuando tú tienes fe en Jesucristo, algo pasa dentro de ti, algo pasa en tu espíritu, en tu alma. Y aquí dice que nueva criatura es y las cosas viejas pasaron. O sea que si tú traías arrastrando, no sé, por defecto de maldición generacional, el divorcio en tu familia, cuando tú creas en Jesucristo, eso ya no va a pasar en ti. Así es. Eso se rompió hasta ahí y ahora vas a ser una persona que mantenga su matrimonio hasta que la muerte lo separe como debería de ser, ¿no? Así es. Sí, lo que dices de los matrimonios de hombres que le pegan a las mujeres, ¿no? De quizá que sean borrachos, que de todo este tipo de lo que estamos hablando acerca de la idolatría, de las sectas, como lo acabas de decir, a esas soluciones teniendo esa fe, ¿no? Y yo quiero tocar un punto, aquí en la Biblia viene en Hechos 8 acerca de un eunuco etíope, ¿no? Este hombre rompió con esa maldición generacional ahora sí que diciendo esto, ¿no? De todos los etíopes, ¿no? Porque los etíopes eran personas que obviamente adoraban, ¿no? Tenían allí esa idolatría con las reinas, ¿no? Por así decirlo. Sí, y pues también yo creo que algunos otros ídolos, ¿no? Sí, también algunos otros ídolos. Entonces quiero leer este punto, no lo voy a leer completo porque está un poco largo, pero dice, en cuanto a Felipe, está en Hechos 8, versículo 26, dice, en cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo, ve al sur por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Entonces él emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía,
un eunuco de mucha autoridad bajo el mando, de Candace, ajá, la reina de Etiopía. Entonces, este eunuco ha ido a Jerusalén a adorar, dice. Ujú. Entonces, este eunuco era diferente. Sí, Entonces, un creía en eunuco Dios. era una persona, pues que, lo voy a decir así, ¿no? Pues es así como es. Que los castraba, ¿no? Sí, Los castraba. había una, pues sí, como el rey, como para asegurarse que no se metiera con su mujer, Con su mujer. los castraba porque ellos eran servidores de la Así es. reina, ¿no? Entonces, pues al final yo creo que eso es una maldición también, ¿no? Sí, Una maldición que tal vez había pasado generaciones atrás donde alguien más de su familia había sido castrado, ¿no? sí, exactamente. Y por eso toca en la Biblia, aquí en Hechos, toca este punto, ¿no? Sí, Toca este punto porque es algo que este hombre rompió con esa sí, maldición, ¿no? ¿Por qué esa maldición? Porque obviamente estos hombres o estos etíopes, pues eran gentiles, ¿no? Que no sí, creían obviamente en un Dios, pero este hombre sí creía, o sea, estas personas creían en otros dioses, ¿no? Pero este hombre sí, sí decidió creer. Entonces dice que este eunuco ha ido a Jerusalén a adorar. así Dice que es. adorar, ¿no? Dice, y venía de regreso. Dice que sentado en su carruaje leía en voz alta el libro del profeta Isaías. Entonces voy a continuar más abajo donde dice que este hombre no sabía qué es lo que estaba pues él hablando, ¿no? Entonces dice, el eunuco le preguntó a Felipe, dime, ¿hablaba el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? Le hacía la pregunta. Entonces, comenzando con esa misma porción de la escritura, Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús. Mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo, mira, ahí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Ordenó que detuvieran el carruaje, descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco nunca más volvió a verlo, pero siguió su camino con mucha alegría. Entonces, aquí hay algo importante que dice que Felipe le habló acerca de la fe en Jesucristo y Claro. este hombre dijo, pues No, creyó, ¿no? y mira, yo Él creyó. quiero aclarar un punto aquí porque tal vez los que sean preguntones como yo van a decir, ¿y qué generaciones va a bendecir este eunuco? Buena ¿Verdad? pregunta, Porque él ya no sí. puede tener hijos. Ujú, Entonces, ¿qué generaciones va a bendecir? O quién de su pasado fue eunuco, pues de dónde salió este hombre entonces, ujú, ¿no? Yo decía, tal vez alguien de su familia fue un eunuco, ¿no? Fue alguien que estuvo bajo esa misma condición. No digo ujú, que su papá, pero pudo ser su tío, ujú. Un algún pariente, ¿no? primo, algún pariente que haya tenido esto. Ahora, ¿a quién él le va a Podrá bendecir, no? bendecir. ¿A quién va a bendecir? Ujú, Miren, una cosa que Dios me ha hablado mucho es que a veces las generaciones no solo son biológicas, ¿sí? No solo son biológicas, sino que a veces cuando nosotros espiritualmente adoptamos a alguien como ujú. nuestro hijo, nosotros podemos llegar a bendecir a esa Esa generación, ¿no? generación. Tal vez este eunuco al romper esas maldiciones, tal vez pudo haber bendecido a alguien más Claro. obviamente que no era su familia biológica, Ujú, pero espiritualmente él pudo adoptarlo. Ahí te va. así es. Timoteo no era hijo de Pablo, Ujú, no era hijo de Pablo, pero lo lo bendijo. bendijo. No era su hijo, No. pero le enseñó lo necesario, ¿no? Ujú, Entonces, tal vez sabemos personas que podemos tomar no hijos biológicos, hijos espirituales también, así es. y ayudarles a que esas maldiciones que tal vez vienen también de su familia biológica y también de parte nuestra, sean rotas en ellos también. Sí, porque Eso está por ejemplo, interesante, ¿no? este ahorita que lo dices, este hombre dice que se fue feliz, Sí, entonces, como él pudo haber compartido, no lo dice la Biblia, ¿no? Pero pues uno se imagina que como este hombre se fue feliz, pudo compartir la la palabra, fe ¿no? en La fe en Cristo. Cristo a más gente, y eso es lo que tú hablas ahorita,
que son sus hijos espirituales, ¿no? Así es. Por eso tocamos ese punto de este hombre, porque sabemos que rompió con esa maldición, ¿no? Así es. Entonces vamos a continuar. El punto número 2 para romper las maldiciones generacionales está interesante, ¿eh? Arrepentimiento genuino y confesión de pecados. Y vamos a leer el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. Yo he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría. ¿Por qué no quieres sacrificio que yo lo daría? No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Miren, poderosísimo esta parte a mí me encanta esta parte que dice el verso 6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Tenemos que, ¿cómo decirlo? Pues ser honestos con lo que somos. Sí. Ser honestos con nuestro pecado. Tener la humildad, ¿no? De reconocer. Sí, de reconocer mi maldad. Somos pecadores. Allá en la iglesia estamos llevando una serie que se llama Alfa. Y bueno, unas clases, ¿no? Entonces, una de las preguntas de Alfa es, ¿qué es más difícil? No, perdón. ¿Sí? ¿Qué es más difícil? Sí, ¿qué es más difícil? ¿Reconocer tu pecado o señalar el de los demás? Señalar, ¿no? No, ¿difícil? O yo podría decir que es más difícil reconocer. Reconocer, difícil, sí, reconocer mi pecado. Lo escuché fácil. ¿Qué es más difícil? ¿Reconocer mi pecado o señalar el de los demás? Sí, mi pecado. Reconocer mi pecado. Pero cuando uno reconoce su pecado de verdad, con honestidad, con transparencia delante de Dios, eso le gusta a Dios. Claro. Eso le gusta a Dios que yo no le diga, ay, es que me obligaron. No, es que mira lo que le dice, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y he tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado. Entonces, este hombre, a mí es una inspiración porque es alguien honesto. Sí. Honesto con lo que él era, ¿no? Yo reconozco mis rebeliones, yo reconozco que yo la regué, yo reconozco que yo lo hice, yo me robé eso. Sí, sí, ¿no? Reconocer, ¿no? Iba con ellos y pues me sentí ahí como presionado y lo agarré y pues no quise hacerlo, no, sí que hiciste. Fíjate, Dani, que yo te comenté algo fuera de cámara, ¿no? Pero yo ayer
ayer junto con mi esposa, eso que es tú, reconocer el pecado, confesar el pecado, me hizo como que más libre. Fíjate, me hizo como que me quitara un peso de encima de que uno reconoce que pues somos pecadores, ¿no? Que necesitamos a Dios y que queremos, como dice el punto 2, arrepentimiento genuino, ¿no? O sea, de verdad arrepentirnos de corazón. Y este salmo aquí, el 51, es algo que a mí también en mi vida personal me marca mucho porque pues es un salmo de arrepentimiento, ¿no? Es un salmo donde le pedimos a Dios que nos limpie, como dice aquí, borra esa mancha de mis pecados, ¿no? Y que quede blanco como la nieve. Entonces, creo que el reconocer los pecados te habla de humildad, de que de verdad necesitamos de Dios. Y si una persona que no reconoce sus pecados es arrogante, es una persona que también podría decirlo así, es un hombre, hablando de hombres, es un hombre machista, ¿no? Es un hombre egoísta porque pues esa persona piensa que no necesita de Dios, Así ¿no? es. Entonces, al reconocer nosotros nuestros pecados, habla de humildad y eso le agrada Así a es. Dios, ¿no? Y mira, yo siempre me pongo a ver, me he preguntado muchas veces y yo creo que Dios me lo ha respondido, ¿no? ¿Por qué David era un hombre conforme al corazón de Dios? ¿no? Uh-huh. A mí me gustaría ser un hombre conforme al corazón de Dios, ¿no? Claro, por dos. Pero yo lo he pensado, ¿no? ¿Por qué este hombre era un hombre conforme al corazón de Dios? Y también luego la regaba bien feo. También la regaba bien feo, pero ¿sabes qué es lo que Dios me ha contestado a mí? ¿Por qué este hombre era conforme al corazón de Dios y por qué Dios lo amaba tanto? Porque lo amaba muchísimo. Yo he leído los libros de los reyes y en los libros de los reyes, después de generaciones de que David ya había muerto, llegaba otro rey, así parafraseando, y decía Jehová, le decía, por amor a mi siervo David, voy a hacer esto. Ay, yo me quedo, no manches, para que después de que yo me muera, Jehová le diga a otros reyes, después por amor a mi siervo Daniel, voy a hacer esto. Oh, eso está increíble, ¿no? Sí. Pero eso no depende de Dios, eso depende de ti. Entonces, lo que Dios me contestó a mí es que era un hombre honesto, es que era un hombre que no se tapaba, que no se excusaba, que no decía, no, yo no fui. Era un hombre que no tenía excusas de lo que había hecho, sino que decía, yo lo hice y la regué y pues ni modo, ya me toca pagarla, la pago. Así es. Entonces, eso era lo que a mí Dios me dijo, ¿no? ¿Por qué este hombre era conforme al corazón de Dios? Porque era honesto, porque era humilde y porque reconocía su maldad. Y si te pones a ver aquí, mira, el subtítulo arriba del Salmo 51 dice, al músico principal, Salmo de David, cuando después de que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Entonces, esto fue en un momento, qué interesante, ¿no? Que había en segunda de Samuel, se metió con una mujer casada, la embarazó, y para que no se diera cuenta su marido, lo mató. Sí. No, y lo interesante era cómo era un plan malévolo ya, ¿no? O sea, primero lo mandó llamar y le dijo, vete a acostar con tu mujer para enjaretarle el niño a él y ya, lavarse las manos. Pero como el hombre era muy leal, no se fue y se quedó a dormir afuera del templo. Entonces, imagínate cómo hasta usó la lealtad de este hombre. Dice la Biblia que escribió una carta y en la carta le decía a Joab, pon a Urías al frente de la batalla para que lo maten. Y hagan de cuenta que aquí está Urías y yo le doy la carta a Urías y llévasela a Joab. Imagínense qué maldad tan tremenda tenía David, que sabía que la lealtad de Urías iba a hacer que no abriera la carta, porque si la hubiera abierto no iba. Sí, no, obviamente no lo iba a hacer, claro, sí, no lo iba a hacer. Pero imagínense qué maldad tan... Entonces era un hombre que la neta la regaba, pero era conforme al corazón de Dios, porque cuando la regó, lo reconoció. Cuando la regó, dijo, sí fui yo. Y nadie me obligó.
y no era porque andaba con los cuates, es porque así lo hice yo. Así es. Entonces, cuando tú de verdad reconoces, así como lo reconoció David, sí fui yo la regué, yo hice esto. Dios hace algo tremendo y cambia, Y cambia, ¿no? y se rompen las maldiciones generacionales. Así es. Y algo que quiero resaltar aquí acerca de por ejemplo, la descendencia de David, Dani, él, si estoy mal, me corriges, o no sé, pero David quería hacer el templo, ¿no? Ujú. Para Dios. Para Dios. Pero Dios él se lo le prohibió. dijo que no, se lo prohibió, pero ahí está una parte de la descendencia de David, pues Salomón. Entonces Salomón, aquí estaba buscando precisamente Ujú. ahorita, dice que la madre de Salomón Fue fue Betsabé. Betsabé, ¿no? Sí. Entonces, y aquí habla de sus descendientes, no los voy a leer porque son muchos, pero algo que hizo Dios con David, o sea, que no le permitió construir su templo fue por lo que hizo, ¿no? Con Por- esta mujer, Sí, ¿no? y por Fue más una cosas. consecuencia, ¿no? De Sí, ese pecado, de ¿no? ese Y como dices pecado, tú, por más cosas. por más cosas, pero al final no hubo más maldición sobre sus generaciones. Ujú. Y miren algo bien interesante acerca de la bendición de Dios. ¿De dónde creen que salió Jesucristo? Ujú. ¿De dónde salió Jesucristo? Le gritaba a la mujer cananea, Señor, hijo de David. Ujú. Oh, eso está de este hombre que pecó horriblemente, pero se arrepintió con honestidad y confesó su pecado. De ahí salió Jesucristo. Él Así era es. descendiente de David. Jesucristo, Ujú. según la carne, ¿no? Según la carne. Y esto es para otra ocasión tal vez, Sí. pero según la carne Ujú. era descendiente de Descendiente David. de David. Entonces, imagínense, la descendencia de este Ujú. hombre fue el redentor del mundo. Así es. Es Porque algo, Dios ya sabía, ¿no? sí, También Dios ya sabía. es algo tremendo, ¿no? Pero tiene que haber un corazón puro, un Ujú. corazón genuino y honesto en Así es. nosotros para que se rompan las maldiciones, porque Ujú. si todo el tiempo ando ocultándole cosas a Dios, nunca va a pasar algo con mis maldiciones. Así es. El punto número 3, Luis, para romper maldiciones generacionales. A ver, dinos cuál es. Lo pusimos al final porque es algo, Dani, que te atribuye tanto a ti como a mí, como a aquellas personas que nos ven. ¿Por qué? Porque es de responsabilidad individual de mi pecado, ¿no? O Ujú. responsabilidad, podría decirlo otro sinónimo, podría decirlo así, responsabilidad personal de mi pecado, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es algo que también nosotros nos corresponde hacer. Como yo lo dije en algún momento, si mi padre, mi hermano o mi primo, etcétera, tienen una adicción, me corresponde a mí romper con esa maldición, ¿no? Así Entonces, es. para que quede más claro este tercer punto, léenos, Denny, por favor, el siguiente versículo. Dice, es Deuteronomio 24:16, dice, Ujú. los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Amén. Entonces, Amén. pues es lo que estábamos hablando, algo de David, ¿no? Este reconoció, pero para darle más profundidad a esto, ¿no? Ujú. Muchas veces cometemos algo o hacemos algo. Miren, yo he escuchado gente que no quisiera decirlo, pero lo voy a decir No, porque pues dilo. es la verdad. Es la verdad. No peca, pero incomoda. Así es. Así que acuérdense lo que dijimos en el podcast pasado, queremos incomodarlos porque así se mueve uno y se pone al 100, ¿no? Ujú. Entonces, Sí. he escuchado personas que les dices, ¿por qué crees en esto? Pues es que así creía mi papá y así voy a creer yo. Entonces, no somos responsables por lo que mi papá creía o por lo que mi papá hacía, soy responsable por lo que yo hago. Si mi papá la regó en el pasado, pues yo soy responsable de que si yo la riego hoy,
¿sí? O sea, Claro. si mi papá en su vida fue un idólatra, así fuerte, si mi papá en su vida fue un idólatra, la responsabilidad de ser un idólatra hoy es mía, no de mi papá. No de mi, no, pues es que mi papá sí también adoraba esto. No, Exacto. tienes que ser responsable de lo que tú haces. Ujú. Si todos los papás enseñaran cosas buenas, el mundo sería un Diferente, mundo de ¿no? caramelo, dijera la Exacto. canción. La comedia. Entonces, no todos los papás a veces enseñamos cosas buenas. A Sí. veces la regamos, Ujú. a veces la regamos. Entonces, yo tengo la responsabilidad de ver qué estoy haciendo con mi vida. No de que porque mi papá fue así, yo Yo también. también. Ujú. Sí, ¿no? Y ahí es donde yo lo veo en mí, Dani, yo lo veo en mí que, por ejemplo, en mi caso, cuando yo decidí seguir a Cristo, tuve problemas con mi familia, la verdad, tuve problemas con mi familia, pero al final de cuentas después, gracias a Dios, porque yo lo oré y le dije, Dios, ayúdeme a saber si realmente yo estoy haciendo lo correcto o no. Entonces, el pastor también me dijo ahí algo muy importante, que sí debemos de honrar a nuestros padres, Sí, porque sí, en la sí. Biblia lo dice, honrar al padre y a la madre, sí, pero tenemos que obedecer primero a Dios. Claro, ¿no? Y honrar no tiene nada que ver con que yo haga lo que ellos hacen. Exacto. Y a veces pensamos que eso es. Ujú. A veces llegamos a pensar que si yo honro a mis padres, tengo que ser igual que ellos. Y mira, hay un tema psicológico, una terapeuta muy buena que nos ha llegado a dar prédicas y pláticas Ujú. de terapia en la iglesia. Habla de unas cosas que se llaman, una condición psicológica que se llama lealtades familiares. Entonces Ok. las lealtades familiares es esto, ¿no? Si mi papá fue alcohólico, yo también tengo que ser alcohólico. Entonces ella decía es que tenemos que romper con eso porque no en todo lo que mi familia hace tengo que ser leal. Ujú. O sea, la lealtad tengo que ser leal a lo bueno. A lo bueno, No, no, y a veces parece que fuera al revés, sí, ¿verdad? Somos lamentablemente leales a sí, lo malo. a lo malo. Sí, exacto. Yo, por ejemplo, pongo un ejemplo que eso es, yo sigo repitiendo, ¿no? Eso es como, es personal siempre, ¿no? Yo lo digo, pero para que les quede un poquito más claro, a mí me gusta mucho el fútbol, a mí me encanta el fútbol, Dani, y es más sueño que juego fútbol, pero al final cuando voy a entrar a jugar fútbol, ya no juego, ¿no? Entonces, Te sientan en la banca. me siento en la banca, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto, amigos que nos ven? ¿Qué quiero decir con esto? Que antes a mí me encantaba, bueno, me sigue gustando, ¿no? Pero antes yo jugaba fútbol, pero ahora que no lo hago, no es que esto sea malo, ¿no? Pero quizá lo que sí se me ha quitado es esa pasión por el fútbol, porque muchas veces, a veces la gente también se apasiona tanto que en lugar de divertirse en el fútbol, Ya pues es se pelea, una ¿no? Es bronca, una ¿no? bronca porque Sí. no quieren dejarse ganar o golpear por la persona que les está atacando, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Entonces, yo en mi caso he quitado, o Dios me ha permitido, Dani, quitar Esa esa pasión. pasión, ¿no? Por el fútbol y poco a poco lo sigo haciendo, ¿no? Porque aquí donde yo estoy viviendo, pues yo puedo buscar un equipo y seguir jugando, ¿no? Y aquí te echas una cáscara de vez en cuando, Pero ¿no? aquí lo puedo hacer así de vez en cuando, como dices, una No, cáscara, y está y ahí sí bien, o puedo sea, quitar, ¿no? Poco a está bien hacer poco el deporte, pero como dices tú, ¿no? Que nuestro corazón vaya hacia Dios. hacia Dios, exactamente. Sí, Entonces, ahí ya depende de nosotros cómo lo vemos. sí. Si, por ejemplo, en mi familia había Eran muy rencor, apasionados. o bueno, hablando, sí, son apasionados, ¿no? Y gracias a que ellos juegan fútbol, sus papás de mi papá juegan fútbol, mi papá me enseñó eso de jugar fútbol, yo le enseñé a mi hermano a jugar fútbol, entonces, Elías pues juega fútbol, pero si yo digo a tener más hijos, obviamente sí, a lo mejor les voy a hacer que hagan algún deporte, ¿no? Claro, Pero porque sin es caer en ese saludable, ¿no? apasionamiento. Sí, 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 porque es saludable, ¿no? Pero otro tema que yo quiero tocar es de que si, por ejemplo, en mi familia hay rencor, hay odio hacia las personas, ¿yo por qué tengo que seguir con ese claro, rencor? ¿Por claro. qué tengo que seguir con ese odio? ¿No? Yo la No, vez no tiene pasada que que fui haber. a ver a mis familiares,
fui a visitar a uno que otro y yo le dije a un primo, pues yo por qué, si hay riña quizá entre primos, yo por qué ¿Por qué tengo tengo que que seguir tener teniendo con esa riña, riña, no? ¿no? Pues, Seguir con esa riña. Entonces, claro. yo gracias a Dios me ha permitido, Dani, ver que romper con esa maldición, y es por eso que yo digo, pues yo me tengo que llevar bien con mi primo, me Pues tengo que llevar claro, bien con mi tío, ¿no? Sea a como mí ni me sea, han hecho nada. a mí no me han hecho nada ni yo les he hecho algo, ¿no? Y también el hecho, Dani, de No, que a veces nos ponemos de y que, aunque nos hagan, aunque nos hagan, ¿no? Pues es que tal tío, a eso iba, tal tío o tal primo o tal vecino me hizo esto, ¿no? Pues ya no me corresponde a que mí. Dios te perdone. Exactamente. Entonces es ahí donde uno debe tener esa convicción de romper con eso, Sí, porque al que debemos de agradar es a Dios, no a la gente, no, ¿no? y pues sí, ser responsables Responsables. de nuestros pecados, de nuestra manera de comportarnos, Ujú. hacernos Así es. responsables. Ujú. Ese es el punto número 3. Y amigos, pues, este fue el tema de tal palo, tal astilla. Tal palo, tal astilla. Esperemos que les haya gustado, que haya sido de bendición para su vida. Así es. Recuerden lo que son las maldiciones generacionales. Analiza tu vida, analiza tu corazón. ¿Qué áreas de tu vida están siendo repetitivas? Y recuerda que en ti está el poder para que esto pase, para que esto Sí, se rompa, perdón. sí. En ti está el poder. Punto número 1, ten fe en Jesucristo. Ujú. Punto número 2, arrepiéntete genuinamente, sé honesto y confiesa tus pecados. No seas una persona que se excusa de todo lo que hace, que no, yo no fui, no, yo no lo hice, no. Sea hombrecito, sea mujercita, póngase los pantalones y dígale a Dios, la regué, perdóname. Y ahí va a Así pasar es. algo, vas a romper. Y la otra, toma responsabilidad Ujú. de lo que tú haces. No tiene nada que ver con que, ay, es que mis papás se divorciaron y es que Ujú. viví una vida muy fea. No, 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 Ujú. toma responsabilidad porque a veces esa es la excusa, pues, ¿no? O sea, es que mi infancia sufrí mucho, es que Ajá. tú no sabes lo que yo he pasado. Bueno, Ajá, todos hemos también. pasado cosas Sí, feas. todos, claro, Todos hemos claro. pasado cosas feas. Vivimos en un mundo quebrantado. Vivimos en un mundo subyugado por el pecado y la maldad, ¿no? Así es. Entonces todos hemos pasado cosas feas, pero la responsabilidad de tus actos es tuya, no Es tuya. de tu pasado ni de los Ujú. demás. Sí, y como punto, Dani, reflexionar lo que decías, reflexionar o lo que decíamos, ¿no? ¿Cómo queremos que nuestras generaciones futuras sean, ¿no? ¿Qué es Así lo que es. vamos a sembrar ahorita para que Para nuestras cosechar. generaciones futuras sea esa cosecha, ¿no? Sí, claro. Como lo leí en el libro, esas generaciones pasadas pues sembraron cosas malas, sembraron cosas que sembraron esa creencia de no, valga la redundancia, no creer en un Dios, ¿no? O no tener, como decía ahí, esa educación cristiana. Claro. Y las consecuencias, ¿cuáles fueron? Pues Un malas, impacto ¿no? negativo Impacto negativo. en la sociedad, en la humanidad, en sus vidas Así es. propias. Entonces, ¿cómo queremos que nuestras generaciones futuras sean? Entonces, eso es de reflexionar hoy para que podamos romper esas maldiciones Así generacionales. es. Amigos, pues muchas gracias una vez más por vernos. Recuerda, esto es la palabra que edifica. Así es. Nos vemos el próximo capítulo y no te lo pierdas porque Dios está hablando, Así es. Dios todavía sigue hablando hasta el día de hoy, Ujú. Dios sigue haciendo milagros, sigue haciendo cosas maravillosas. No te pierdas Amén, este así es. podcast con tu amigo Luis Aldívar Así es. y con tu amigo Daniel Vences. Es un gusto poder servirte. La palabra que edifica. Vámonos, Dani.